Bienvenidas. Qué gusto que sigan con nosotros y sobre todo que tengan suficiente batería en sus pantallas para sintonizarnos. Porque hoy vamos a hablar del sagrado mito de la soberanía energética. Esa hermosa bandera ideológica que nos prometió un paraíso de autosuficiencia y terminó entregándonos una costosísima parálisis operativa. Estamos hablando de 100 años que somos dueños de la energía y supuestamente soberanos. Nos dijeron que rescatar a nuestras empresas, el gobierno actual, rescatar estas empresas nos haría libres. El pequeño detalle es que se olvidaron mencionar que es el precio de la libertad. Hoy Petróleos Mexicanos no es solo una empresa, es un agujero negro fiscal que arrastra las finanzas públicas y pone en jaque el grado de inversión del país debido a una deuda soberana que tal parece es impagable. Pero no se preocupen, mientras el barco se hunde, seguimos quemando miles de millones de pesos en subsidiar gasolinas para maquillar el desastre. El resultado, una paradoja perfecta. Un discurso nacionalista que brilla en las conferencias mañaneras todos los días, pero un sistema eléctrico real que se apaga en temporada de calor porque a la Comisión Federal de Electricidad se le olvidó invertir en redes de transmisión mientras frenaba el golpe de las energías limpias. Hoy analizamos si en realidad somos soberanos o simplemente rehenes de la inoperancia y la ineptitud. Si les parece, vamos ahora a la cifra oscura. El número de hoy es 84.500 millones de dólares. No es el PIB de un país europeo, ni la fortuna acumulada de Silicon Valley. Es números, más números, menos. La deuda financiera acumulada de la empresa más endeudada del planeta, Pemex, para que se den una idea de lo maravilloso de nuestra soberanía, mantener a flote este titán burocrático le ha costado a las finanzas públicas 1.38 billones de pesos desde el año 2019, desde que está esta administración. Esa cifra es difícil de cuantificar en nuestras mentes. Es tan grande que no la podemos poner en un marco de evaluación, pero sí les digo que con ese dinero hubiéramos hecho cientos de hospitales, hubiéramos tenido almacenes llenos con medicinas necesarias para todos los días, tendríamos carreteras buenas, modernas, para transportar nuestras mercancías, tendríamos programas muy completos para defender el medio ambiente que cada vez está peor, y así sucesivamente. Para todo eso alcanzaría esa cifra. Sin embargo, la metemos a una empresa quebrada. Las agencias calificadoras internacionales, que son el verdadero juez en esto, ya le quitaron a Pemex el grado de inversión, catalogando sus bonos, imaginen ustedes, como bonos basura. Y lo fascinante es que el discurso oficial insiste en que estamos ganando, mientras el costo de los subsidios a los combustibles
quema el dinero que debería de ir a esas otras actividades, hospitales, escuelas, universidades, solo para que no nos duela el precio de la máquina. Hay metas que suenan bien hasta que llega la factura. Desde el sexenio anterior, el gobierno federal promete impulsar al país gracias a la soberanía energética. ¿Pero qué significa eso? Que hasta ahora estamos recuperando la soberanía energética. Dejamos recuperada la industria eléctrica nacional. Y lo mismo Pemex. Rescate de la soberanía nacional. Esto significa que México quiere producir su propia energía y que no quiere depender tanto de otros países para tener gasolina, diésel o electricidad. La idea suena bien. Es como si una familia dijera, vamos a confeccionar nuestra propia ropa. El problema es que la máquina de coser está oxidada, no hay tela suficiente y la casa todavía tiene muchas deudas. Eso es lo que pasa con Pemex. Aunque la deuda ha bajado, sigue siendo enorme. Pemex cerró 2025 con una deuda financiera de $84,500 millones. Además, las principales agencias calificadoras le dicen a los inversionistas que estos números hacen de Petróleos Mexicanos una apuesta riesgosa para invertir su dinero. El Instituto Mexicano para la Competitividad calcula que esa deuda equivale a 1.53 billones de pesos. Y esa deuda no vive sola. Pemex también debe dinero a proveedores, es decir, a empresas que le ayudan a perforar, transportar, reparar o mantener equipos. Por un lado, el discurso oficial habla de rescatar a Pemex, producir más y depender menos del extranjero. Por otro lado, los datos muestran una empresa que necesita apoyo constante del gobierno para seguir funcionando. La máquina de coser sigue oxidada. México Evalúa estimó que entre 2019 y 2024 el gobierno destinó 2.2 billones de pesos en apoyos a Pemex. Y cuando el gobierno mete dinero ahí, ese dinero ya no puede usarse en otra cosa. No se puede gastar dos veces. Si se va a rescatar a Pemex, no le llega a hospitales, escuelas, carreteras o seguridad. La soberanía energética promete independencia, pero la empresa encargada de lograrlo sigue dependiendo del dinero de todos los mexicanos. Y mientras esa contradicción sigue ahí, la gran pregunta no es cuánto petróleo produce Pemex, sino cuánto nos costará mantener viva una ilusión, mantener que la máquina de coser siga trabajando oxidada. Andrei Vázquez, Azteca Noticias. Hola, ¿qué tal? Estamos en el Consejo de Sombra y hoy me acompaña Guillermo García Alcocer, quien es economista y especialista en regulación energética. Bienvenido, Guillermo, y qué interesante tema que vamos a platicar. ¿Qué tal, Vicente? Un gusto estar aquí contigo. El discurso oficial insiste en que las inyecciones de capital a Pemex son inversiones estratégicas para asegurar el futuro de la nación. Sin embargo, los mercados internacionales piensan de otra manera, radicalmente diferente. La petrolera Pemex opera bajo pérdidas estructurales, crónicas, y su calificación crediticia es un lastre permanente que amenaza la nota soberana de todo el país. Así que, con esto en mente, permíteme plantearte una pregunta incómoda. ¿El rescate financiero de Pemex es un acto genuino de soberanía nacional o es el capricho ideológico más caro de la historia moderna? ¿Tú qué piensas? Mira, nada más para dar un dato, en los últimos años Pemex ha contribuido menos al fisco de lo que recibe de recursos fiscales. Más o menos está recibiendo 2 pesos de inyección de capital por cada peso que entrega de derechos. Históricamente Pemex había contribuido al erario público. Hoy en día es un costo.
¿Qué es lo que a mí me parece? Que se vale rescatar a una empresa que está en problemas. Yo creo que no hay duda de que Pemex es una empresa que requiere de un apoyo, pero no se está viendo una reestructura en su organización. Está cayendo en los mismos errores de este pasado inmediato, en donde está haciendo mucho énfasis en refinación, poco énfasis en exploración y extracción de petróleo, metiéndole dinero bueno a las actividades malas. Está clarísimo eso. Entonces, según esto, el subsidio a Pemex está ya asfixiando el presupuesto federal y restándole capacidad de inversión en otros rubros vitales como educación, salud y demás. Sí. Estos otros sectores que están sufriendo mientras Pemex sigue refinando pérdidas, ¿hasta cuándo va a acabar este proceso? Pues mira, yo creo que tiene que haber una reflexión profunda a nivel sociedad de hasta dónde debemos continuar con actividades que no son productivas, con actividades que pueden ser elaboradas mejor en otras latitudes y a lo mejor concentrar los recursos de nuestro país en la exploración y extracción de hidrocarburos. Tenemos reservas no exploradas todavía en gas de lutitas, tenemos el tema de las aguas profundas, no le estamos metiendo un peso a exploración y nuestras reservas se están agotando. Hay que meterle dinero bueno a las actividades buenas. Sí, ese sería el criterio en general de otras empresas petroleras en el mundo que sí producen resultados, que sí generan riqueza a partir del petróleo. Sin duda, tú partes de un análisis de tus actividades, de ver cuáles son las mayores rentabilidades sociales y económicas propiamente, y la mayoría de las empresas se concentran en las actividades donde tienen ventajas y dejan a otras empresas que hagan actividades de transformación que pueden ser realizadas pues por nuestro vecino del norte. Estados Unidos es el mayor refinador del mundo y nos vende la gasolina a buen precio. Entonces nosotros deberíamos concentrarnos en la producción y la exploración y comprar producto barato de Estados Unidos. Sí, yo decía mientras hice campaña y al inicio de la presidencia que yo gustosamente cambiaría un barril de petróleo por un asiento en una universidad. Es decir, cambiar todo el esfuerzo negativo que se está inyectando en Pemex hacia crear talento en nuestro país, crear mentes brillantes que nos vayan construyendo un mejor futuro. ¿Sí piensas tú en eso o que de alguna manera a Pemex hay que reestructurarlo y a la mera hora encontrar una manera tal que ya deje de perder y esos recursos nos sirvan para la educación y la salud? Sin duda, los recursos tienen un costo de oportunidad, que es el uso alternativo de los mismos. Y está demostradísimo por Corea del Sur, por Japón, la misma China, que la inversión en tecnología, en educación, en capacitación, formación de recursos humanos es muy, muy rentable. El tema de inyectar recursos a un proceso industrial conocido desde principios del siglo XX, que es la refinación, no le está generando mayor valor a México. De hecho, le está perdiendo pues muchos recursos a la nación. Entonces yo coincido contigo, habría que reestructurar Pemex, evaluar qué actividades son las que se pueden mantener, que son rentables, que son atractivas, y el resto, pues buscar un uso alternativo de los recursos, ¿no? Oye, si estás tocando ahí una cosa nueva, entonces ¿se pierde aún en extracción? Se deja de ganar, diría yo, porque un barril que se vende en el mercado internacional en $100, lo está vendiendo en 50. Creo que un gran paso hacia adelante, que nunca lo hemos hecho, ninguna administración lo hizo, es tener un Pemex con una administración que vea por los intereses de la empresa. Y ahí estaría el logro de ver por los mexicanos, porque sería una empresa muy exitosa. El problema es que hoy le pedimos a Pemex emplear gente. Le pedimos remediar todos los asuntos ambientales suyos o de otros. Les pedimos perseguir el huachicol. Le pedimos
una serie de objetivos que no son de una empresa privada. Muchos de ellos son de seguridad, de empleabilidad, de medio ambiente. Entonces, no tiene un mandato claro Pemex, no tiene una organización que le permita alcanzar ese mandato claro, y entonces pues estamos en una pérdida de dinero, ¿no? Oye, expropiación petrolera ya por 1930 y tantos. Llevamos 100 años de ser dueños del petróleo, los mexicanos. Y en 100 años, ¿qué nos ha dejado aparte de tristeza, lágrimas, contaminaciones y demás? ¿Qué nos ha dejado? Bueno, por muchos años Pemex contribuyó al desarrollo de carreteras, de hospitales, de infraestructura. El problema es que hoy, un dato que seguro lo tienes claro, Vicente, es el patrimonio neto de Pemex es negativo. 1.99 millones de pesos es lo que vale Pemex, o sea, negativo. Quiere decir que si dijeras, oye, vamos a vender Pemex, que no lo queremos hacer, pero lo queremos vender, tendríamos que pagar porque se lo llevaran. Te agradezco enormemente tu participación aquí. Te recuerdo, acá en San Cristóbal está tu casa. Cuando andes con tiempito libre, vente por acá al Bajío mexicano. Muchas gracias, Vicente, un honor. Ya saben que en este programa nos fascina confrontar la retórica gubernamental con la vida del mexicano común, el de a pie. Ese que no vive en un palacio con planta de luz propia. Salimos a las calles de la Ciudad de México a preguntarle a esos ciudadanos cómo experimentan los milagros de esta supuesta autosuficiencia eléctrica. No lo recuperaremos. Bueno, la verdad es que te afecta porque al estar los apagones, la comida se te echa a perder y es un costo, ¿no? Y de alguna manera inclusive hasta los refrigeradores, porque a veces vienen descargas. Hay mucho tema en eso y pienso que más que nada se debe de dar mantenimiento a las líneas. En mi colonia en específico, tiro por viaje, los transformadores revientan. Entonces tenemos que tener reguladores y cuanta cosa. No creo. Las empresas limpias. Pues con suerte se administran mejor que la Comisión Federal porque ya manda recibos muy caros. En una casa chiquita te cobran 5,000 pesos, a mí me ha tocado. Creo que con la primera pues bloquearías los paneles solares y todo eso, entonces pues con la otra ya no. Privadas. Con las limpias. Que salen muy caras, a largo tiempo se recupera uno, pero por lo pronto es un gasto. La estatal, ¿no? Pues porque en la privada nos van a cobrar más. Es algo pues que el gobierno pues ya lo está cobrando, entonces no hay como mucho por qué hacer. No, nosotros estamos pagando todo eso a través de los impuestos, ¿no? Pues yo creo que nosotros, ¿no? Cada que vamos al súper. La deuda se viene acarreando desde hace mucho tiempo y pienso que es una deuda que hemos heredado de año con año y espero que algún día termine porque ya no es el paraíso que era antes Pemex. No, pues nosotros las tenemos que pagar. Nosotros. Es claro, en la calle la desinformación es el mejor aliado del poder desmedido del engaño. La gasolina del caos, y con caos no hay claridad para exigir a las autoridades que cumplan lo que a ellos les toca. Bien, entramos a las profundidades del expediente prohibido. El manual del monopolio estatal dice que la CFE es una empresa de clase mundial, capaz de iluminar cada rincón de la patria. Pero el manual de la realidad, el que guardamos aquí en esta sección, nos revela alertas críticas del Centro Nacional de Control de Energía, declarando al sistema en estado de emergencia. Cada vez que llega el verano, empiezan los problemas. Para hablar de la parálisis en las redes de transmisión y el freno selectivo a la inversión privada en energías limpias, recibimos a Enrique de la Madrid,
quien es conocido de todos ustedes, analista político, analista económico, y por tanto, muy bienvenido, Enrique. Y déjame empezar en nuestra ronda de preguntas rápidas. Realmente estamos a expensas de una red de transmisión eléctrica arcaica para el crecimiento y para el consumo, donde casi todo el presupuesto se gasta en generación sucia, con combustóleo, dejando las líneas de alta tensión sin mantenimiento adecuado. ¿Por qué se prefiere comprar plantas de gas viejas a privados sin licitaciones antes que invertir en las redes de transmisión que son monopolio exclusivo del Estado? Gracias, presidente. Primero, quizás si me permite decir que vivimos en un mundo cada vez más eléctrico. Es un mundo donde desde que nos paramos en la mañana, nuestro celular es eléctrico, lo dejamos cargando, la luz la prendemos, llegamos a la oficina, se necesita electricidad. Los coches en el mundo, particularmente en Estados Unidos, en China, cada vez son más eléctricos y la industria se está moviendo a la energía. Lo mismo la creación, por ejemplo, de las bases de datos para la inteligencia artificial necesitan electricidad. Entonces, hoy en día no se concibe en un mundo eléctrico un país donde no produce electricidad suficiente, barata y limpia, como usted dice. Y el problema no es tecnológico, sino es un problema ideológico. Hay un grupo de gobernantes que piensan que todavía tienen que controlar la producción de la electricidad o controlar la transmisión. Y déjeme poner un ejemplo que a mí me parece muy claro. Hace muchos años, quizá la manera más eficiente de producir electricidad era a través de grandes presas hidroeléctricas. Pues se entiende en ese caso que quizá el único que lo podía hacer pues era el gobierno mexicano. Pero hoy en día usted y yo, y seguramente usted lo hace, y yo también, producimos electricidad en nuestros techos, a través de los paneles solares, y lo mismo pueden hacer las empresas. No hay ninguna razón tecnológica para que sigamos haciendo las cosas como las hacemos en México. Porque al final del día lo que debiéramos todos de reflexionar es cuál es el mejor método para hacerle llegar energía suficiente, barata y limpia al ciudadano, y el que resulte. Yo no estoy en contra de las empresas públicas, presidente, pero lo que estoy en contra es empresas públicas que pierdan dinero cuando otras empresas públicas en otras partes del mundo ganan dinero. Le pongo un ejemplo reciente, Equinor, la empresa petrolera de Noruega. Fíjese, revisando unos datos el otro día, entre utilidades e impuestos, esa empresa noruega, con más o menos la misma producción de petróleo, le genera a Noruega, que es un país chiquitito, le genera más o menos 5 puntos del PIB mexicano. Con la misma producción, Petróleos Mexicanos le generó a México 1.4 del PIB, o sea, 4 veces menos. No hay ninguna explicación, ninguna lógica de por qué una empresa estatal mexicana sea más incompetente que una empresa estatal sueca. Entonces, para que vean, ni siquiera estoy diciendo los privados, pero coincido con usted, presidente, con poco dinero el gobierno tiene que focalizarse en educación, en salud, en seguridad. Y si no alcanza, pues que permita que otros generen estas inversiones. Fíjese, estaba viendo un dato el otro día. En la Ciudad de México, que supongo que es de las que nos va mejor, tenemos hoy en día el poder adquisitivo inferior al del año de 1976. O sea, ¿cómo es eso? 50 años perdido. Y no, nadie me va a decir que está mal porque es un documento del gobierno de la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, nomás para que vea el retraso que traemos como país. A ver, dame las matemáticas de eso. ¿Cómo le haces para esos 50 años? Un poquito, danos luz. Sí, o sea, lo que quiere decir es que los aumentos de los salarios en los últimos 50 años en la Ciudad de México no han compensado los aumentos de los precios. Ya. Entonces, inflación. El poder adquisitivo de un habitante de la Ciudad de México hoy es ligeramente inferior al que tenían los ciudadanos en el año 76. O sea, hace 50 años perdidos. Y la pregunta es, ¿y vamos a perder otros 50? Padrísimo, Enrique. Yo creo que esta pequeña conversación debe provocar, cuando menos reflexión, cuando menos pensamiento, en miles de gente que están allá afuera un poco desesperados, las cosas van mal y dicen quién va a hacer algo, cómo le vamos a hacer, y nada más como que es queja. Ahora hay que pasar a una acción que no es una rebelión de agarrar armas. Yo te entiendo muy bien, es una rebelión de pensar diferente, de sugerir cosas diferentes, no tragarnos cualquier anzuelo que nos den.
Así es, haciendo rebelión de las ideas, de propuestas y de soluciones. He estado leyendo también qué ha pasado en otros países con las elecciones. Yo no estoy tan claro que sea un tema de derechas o izquierdas, esa es mi opinión. Más bien es una población desesperada en la búsqueda de soluciones. Y yo creo que ahí los mexicanos sí tenemos alternativas, claro que tenemos soluciones, y simplemente una población que privilegie más la búsqueda de las soluciones y no simplemente de la revancha de quién me la hizo y quién me la paga. Padrísimo, Enrique, hablas con mucha claridad, te felicito y te agradezco estar aquí con nosotros. Siempre estas reflexiones nos son de utilidad a todos. Gracias. La conclusión de hoy es transparente. Felicidades a los arquitectos de la soberanía energética. Han logrado un hito verdaderamente histórico en la ciencia económica. Transformar la riqueza petrolera y eléctrica en una fábrica permanente de deuda soberana y parálisis operativa. Lograron que Pemex pierda el grado de inversión y que la CFE administre apagones programados. Todo mientras nos aseguran con una sonrisota que el pueblo es el verdadero dueño de la energía. Lástima que lo único que el pueblo posee de esa energía son los recibos caros y las velas para cuando se corte el suministro. Así que ya lo sabes, si planeas encender el aire acondicionado, conectar tu negocio o simplemente confiar que la economía va a crecer de la mano del monopolio estatal, no lo olvides, revisar tu presupuesto para el próximo aumento de tarifas, comprar un buen regulador de voltaje para tus consumos electrodomésticos y por si las dudas, tener una buena pila a la mano porque la retórica oficial brilla con luz propia, pero no ilumina ninguna casa. Buenas noches y trata de dormir tranquilo. Si es que el calor o el próximo apagón del sistema eléctrico nacional te lo permite. Esto fue La Sombra del Dato.